Muy bien, seguimos en el Living Ciudadano, seguimos en stock disponible vía X por la libre expresión con esos temas, ¿no? Que están marcando la agenda, están marcando el presente, pero también están marcando el destino del país. Y ese es, ¿qué va a pasar con nuestros recursos naturales? ¿Qué discusión se está dando sobre el royalty minero con el litio y también con el cobre? Se lo preguntamos al diputado Daniel Núñez. ¿Cómo está, Daniel? También presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Daniel, bienvenido al escenario del poder. Sí, bueno, gracias por la invitación y no sé si bien con todo lo que está pasando en Chile, pero estamos firmes ahí para que el royalty se apruebe. Seguimos de cerca su pelea por el royalty, Daniel. Lo hemos entrevistado también en la radio. 13% está pidiendo usted, pero se llegó a un acuerdo, parece, por un 3% en la oposición. ¿Por qué se pasó un 3%? Porque se hablaba de un 3%, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se habló de un 3% y usted está pidiendo un 13%? Te lo puedo explicar, Freddy. Lo que pasa es que el proyecto royalty que está en la Cámara hoy día y que aprobamos en general, o sea, ahora viene la votación en particular en la Comisión de Minería y en la Comisión de Hacienda, fue un proyecto que hizo el diputado Esteban Velázquez con mucha visión estratégica, pero diputado por Calama. Por Calama, claro, exalcalde de Calama, pero él lo hizo como un royalty para las regiones mineras en forma exclusiva. Por lo tanto, hoy día la Cámara lo que aprueba es la idea de legislar, queda este 3% para las regiones mineras, pero lo que yo estoy pidiendo, y es lo que yo puse como una indicación en la Comisión de Hacienda y que voy a retomar nuevamente, es que a ese 3 se le suma un 10% de recaudación al fisco nacional, que vaya en beneficio del conjunto del país, lo cual haría entonces que quedemos con un royalty del 13. De eso estamos hablando. Muy bien, muy bien. Ahora, esa es la pelea que dije aquí que saco no, ahí, que aquí hay que tener cuidado. Dije, capaz que se haya llegado a un 3% y nos están pasando gato por liebre. Con los economistas que nos han apoyado, Gino Sturla, Ramón López, Orlando Caputo, nosotros conversamos la cifra del 3 y queda corta, absolutamente corta. Por eso es que surgió esta indicación del 10 que totaliza un 13 y con la salvedad además que cuando el precio del cobre pasa los $4.50, toda la recaudación extra, o sea, cada peso que entre, va a las arcas fiscales. Hoy día está en 4, pero hoy día la tercera dice que puede llegar a 4,2, pero algunos dicen que puede llegar hasta 6, ojo. Sí, no, sí. Es que no es una locura pensar que el cobre está en 5, 5,5, y ahí quiere decir que la ganancia no es que se duplique para las mineras, se triplica, se quintuplica, porque es todo dinero extra que entra. Oiga, diputado Núñez, que nosotros lo trajimos aquí también para hacer una clase de educación cívica, porque estamos hablando del cobre, estamos hablando de tu dinero, ¿no? De tu bolsillo también, el de tus hijos, de tus nietos, si es que no los tienes todavía, es como bien dijo el presidente Allende, el sueldo de Chile, ¿no? Pero también se suma el litio. Entonces, ¿por qué no nos explica qué es lo que es el royalty minero? ¿Por qué todos los chilenos y chilenas debemos saber lo que es un royalty minero? ¿Y por qué algunos medios dicen que existe el royalty minero? ¿Existe o no existe el royalty minero? ¿Y qué es lo que es, diputado Núñez? Bueno, en Chile, y esto lo señaló incluso un destacado economista del Banco Mundial, que de una entrevista hace 2 semanas atrás, en Chile no existe royalty a la minería, porque el royalty no es un impuesto tradicional, no es un impuesto a las ganancias como lo que hay hoy día, que las mineras tienen un impuesto específico cuando tienen mucha ganancia, que es muy acotado, muy modesto. El royalty es el cobro de un derecho que cobra el Estado por explotar un mineral, en este caso mineral como el cobre o hidrocarburos, que por ser escasos son parte del patrimonio del país. Entonces, es un derecho que se cobra por explotar sobre lo que se saca del mineral. Y una cosa que no se renueva, o sea, piedra que se saca, piedra que no vuelve, se dice, ¿no? En minería. Bueno, en Noruega justamente se hizo un royalty al petróleo para financiar la economía en el periodo que no tengan petróleo. Y el fondo ha acumulado muchos millones de dólares porque el petróleo se va a acabar, al igual que el cobre. Diputado Núñez, hace 50 años celebrábamos, ¿no?, la nacionalización del cobre, pero hoy el 70% está en manos de privados y el 30% apenas en manos de Codelco, ¿no?, la explotación del cobre. Y estos 70%, agrupados básicamente en Tsunami y en el Consejo Minero, han dicho que este royalty desincentivaría la inversión de extranjeros y además dice que en Chile se pagan ya altos impuestos, uno de los más altos del mundo. ¿Es así? No, eso es absolutamente falso, Freddy. En Chile lo que se paga es el mismo impuesto que paga cualquier actividad económica, más un impuesto específico que se creó el año 2005, después se mejoró el 2010, pero que recauda muy poco. En promedio, si uno saca un promedio anual, desde que existe este impuesto del 2005, ha recaudado solo $300 millones al año. Ahora, la pregunta es ¿por qué se oponen? Es porque el negocio es realmente espectacular. Y algo conceptual, Freddy, que es muy importante porque son cosas que uno aprende. Yo también he aprendido esto. Es que ¿por qué los economistas dicen que acá hay una renta minera? Es porque este negocio es tan bueno que saca la utilidad de cualquier negocio, que es promedio en Chile, un negocio en el mundo, 10% de utilidades.
y después sobre eso tiene una utilidad espectacular. Entonces lo que se calcula es que las mineras entre el 2004 al 2015, por el profesor López y Esturla, lo que ellas obtienen anualmente de renta minera, o sea, sobre la ganancia, son 12.000 millones de dólares al año. Ya. Y con el precio del cobre a 4, pasaríamos ya no a 12.000, a 20.000. Y así se sube a 5, a 6, bueno, las mineras exponencialmente va subiendo. Y por lo tanto, prácticamente recuperan todo lo invertido en muy poco tiempo, ¿no? Se calcula que alrededor de 8 a 10 años una minera promedio en Chile recupera todo lo invertido, increíble, lo que es un negocio espectacular. Entonces no se van a ir del país. A grandes ganancias, grandes lobbies. Bien lo sabemos lo que ha ocurrido en la política. Esto se discutió antes en la Comisión de Hacienda que usted preside, donde ganó el oficialismo en contra del royalty y ganó con un voto de un diputado de la DC, ¿no? José Miguel Ortiz, que está hace del año 90 está en el Parlamento. Y usted, me imagino, ofuscado por esa votación, antes de pasar a sala, diputado Núñez, publicó lo siguiente, ¿no?, en su cuenta de Twitter. Ahí está. Dice: reitero mis dichos, estoy seguro que grandes mineras financian a partidos que votaron ayer contra el royalty. Contra el royalty votaron diputados Udi, RN y Ortiz de la Democracia Cristiana. ¿Grandes siguen financiando? ¿A qué se refiere con este financiamiento a partidos, diputado? Bueno, lo primero, Freddy, que hay un hecho público que está investigado en la justicia. El otro día apareció la noticia que todavía sigue el juicio, que es el famoso juicio Soquimich. Soquimich es una minera que explota litio. Si esta ley se aprobara, tendría que pagar royalty. Y ellos hicieron financiamiento ilegal de la política a la derecha, también a partidos de la exconcertación. Ahora, eso es lo ilegal. Yo no puedo descubrir más porque tendríamos que tener denuncias. Pero aparte del financiamiento ilegal, también está el financiamiento legal. Y ahora que se discute en Chile, que es un hecho ya que vamos a tener que aplazar las elecciones, estoy seguro que muchos candidatos que voten contra el royalty, de derecha, por ejemplo, del proceso constituyente, van a golpear la puerta de las grandes mineras, a decirles que les pasen plata para financiar este mes extraordinario de campaña, porque cuando uno tiene tanto dinero, lo que hace es defender esos intereses, esos poderes, ese privilegio. Y lo van a hacer, por supuesto, tratando que en el Parlamento no se apruebe esto que estamos discutiendo, que es pasar del 3 al 13 y que el royalty sea realidad. No es muy grave eso, ¿eh? Es muy grave, claro, como usted dice, hay una historia reciente que lo comprueba, ¿no? Como SQM pagó campañas, al menos pagó campañas desde hasta sectores de la exconcertación. E incluso campañas presidenciales, ¿no? No se llegó a fondo, por ejemplo, con el caso Martelli y la campaña de la presidenta Bachelet. ¿Cuánto de eso sigue pesando, cree usted, en el Parlamento? Yo creo que todavía pesa mucho y que el lobby que hacen las grandes mineras es gigantesco. Yo puedo decir el lobby legal, lo que te pueden hacer pidiendo una reunión por ley del lobby, o el lobby legal, que es una presión bajo cuerda destinada a mantener sus privilegios. Y por eso que es tan importante que se haya aprobado incluso con 12 votos de derecha la aprobación en general del royalty, porque ahora vamos a lo particular. O sea, ahora hay que ponerle cifra y decir, bueno, ¿cuánto es lo justo que paguen? 13, 10, variable. ¿Qué pasa cuando el precio del cobre sube mucho? Hay que establecer que cuando sube mucho, toda la ganancia va a manos del Estado. Perfecto. Y esa discusión se va a dar en medio de, estoy seguro, intentos por corromper al Parlamento. Tenemos una infografía de aquella votación para que también nos explique sobre cómo votó la Comisión de Hacienda, porque varios de estos votos, ¿no? Ahí está los que votaron en contra de la comisión, está prácticamente todo el oficialismo, ¿no?, metido en esto, y ahí entre medio está también José Miguel Ortiz, que después se alineó José Miguel Ortiz, ¿sí o no? La DC en sala ordenó que sus diputados votaran a favor de la idea de legislar sobre el royalty, y ahí Ortiz se tuvo que cuadrar, ¿verdad? Sofía Cid fue reemplazada por el diputado Mellado de Renovación Nacional. Perfecto. No asistió en esa reunión, pero es parte de la Comisión de Hacienda. Es parte de la Comisión. Y Mellado, bueno, hubiese votado igual, ¿no? Porque se cuadró toda el oficialismo. En la votación en general, en la sala, Sofía Cid, que es de Copiapó, votó a favor del royalty. Ah, mira. Sí. Bueno, también hay una diputada de IRN que es de Antofagasta. Paulina Núñez, sí. Paulina Núñez, y también votó a favor del royalty, porque obviamente la presión sobre los parlamentarios de la zona, desde la, no sé, cuarta región hacia el norte, ¿no? Desde Coquimbo hacia el norte, claro, es importante, me imagino, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ve cómo operan las mineras y se da cuenta por la realidad de las ganancias que tienen, sabe que esto es un negocio espectacular y que realmente lo que se está dando en Chile, es un saqueo. ¿Por qué hay que decirlo así, Freddy? Esto es un saqueo. Se están llevando la plata a manos llenas y nos están dejando los conflictos ambientales y la contaminación, porque yo en Chile no conozco una minera grande que no tenga atrás de sí un conflicto ambiental y una denuncia a las comunidades. Entonces, el negocio para Chile es pésimo, porque se llevan la plata y nos dejan toda la situación de conflicto y de crisis. Y la gente que vive y que está en el norte se da cuenta mucho más de eso porque tú lo ves cotidianamente. Por eso yo creo que estos 12 diputados de derecha que votaron a favor del royalty
están principalmente, como bien decías tú, de la cuarta región hacia... Claro, es casualidad ahí. Eso es bueno también, la presión que ejerce la ciudadanía. Es muy importante. Y se vivió en la política actual, ¿no? Desde el 18 de octubre en adelante. Qué importante que nosotros estemos conectados con quienes nos representan, con ustedes, los parlamentarios, y ejerzamos esa presión ciudadana. Es vital para la democracia eso, ¿no, diputado? O sea, yo creo, Freddy, que de no haber habido el debate ciudadano, sobre todo por las limitaciones que tenemos para movilizarnos de redes sociales, probablemente diputado Ortiz, por ejemplo, que en la Comisión de Hacienda votó en contra, claro, después con la democracia cristiana cambió su voto en la sala. Bienvenido sea, pero fue por la presión ciudadana. De hecho, él me dijo, y tú me criticaste y pusiste un tuit diciendo... Yo dije la verdad, pero simplemente, obvio, pues, y es mi deber decir la verdad, yo no puedo estar... Además, las votaciones son públicas, ¿no? Es cosa de que las vean. Lo que no entiendo yo al diputado Lorenzini, Pablo Lorenzini, ¿cómo votó él? Porque parece que se fue de la votación. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que Pablo es una vieja chiquiñuela que a mí me parece que no es muy mala, de muy mala clase, que es correrse del debate. Es decir... En la Comisión de Hacienda fue claro, esto, ¿no? Para no tener que votar a favor o en contra, se retiró. Y así no paga el costo de, yo creo que él iba a votar en contra. Mi impresión es que después de todo lo que pasó en la sala de haber votado a favor, y bueno, yo espero que ahora que viene la discusión en particular, tanto Ortiz como Lorenzini se cuadren con la indicación del 10%, que es clave porque un 3 es muy poquito, tenemos que a lo menos llegar al 13 royal. Escuché a algunos diputados del oficialismo que hablaban de inconstitucionalidad porque le correspondería al Ejecutivo hacer leyes que tienen que ver con ingresos o egresos del país, ¿no? Que tienen que ver básicamente con impuestos, y así también lo plantea el propio gobierno a través de Máximo Pavés, su secretario. Esto fue lo que dijo de las Express. Ahí está. Tributo es que vengo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley en señalar que este es un proyecto que adolece en forma y de fondo de inconstitucionalidades flagrantes. Por lo tanto, hacemos la reserva de constitucionalidad como Ejecutivo para recurrir a las instancias constitucionales y legales que en su minuto el Presidente de la República determine. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, ahí está entonces su secretario general de la presidencia, ¿no? Máximo Pavés. Abogado también, él día habla de derecho de inconstitucional o reserva de inconstitucionalidad. ¿De qué se trata eso y qué pasaría con esta ley si así fuera, diputado? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Cámara declaró en votación admisible este proyecto de ley. ¿Ya? Y esto tiene un precedente porque en 2004, cuando Isabel Allende presidía la Cámara de Diputados, también se aprobó y se declaró admisible un proyecto de ley que creaba pagos de regalías extraordinarias a la minería del cobre. Ahora, lo que ocurre es que el gobierno tiene razón en un punto. Dice, los impuestos solo los crea el presidente de la República, atribución exclusiva. Eso es verdad, y lo reconocemos. Pero este no es un impuesto. Por eso se llama royalty, es el pago de una regalía, que es una figura jurídica de otra naturaleza. Y aquí es un debate de abogados, pero uno tiene que aprender. El lenguaje, ¿no? Claro. Mira qué interesante, o sea, claro, no es un impuesto, es un derecho. Es un derecho, es un derecho. Es un royalty, no es un impuesto. Justamente. Mira qué interesante. Y esto viene del tiempo del rey en Inglaterra, donde el rey cobraba un derecho por usar sus tierras. Entonces el Estado, que es el rey en Chile... Y se sigue usando, ¿no? En donde hay monarquía, se paga todavía un royalty por la tierra, ¿no? Claro, el Estado... De ahí viene el nombre, ¿no? Royal, de algo real, ¿no? Un derecho real. Así es. Y acá nuestro principio es que el Estado, que representa a la sociedad en este caso, cobra por el derecho de usar, de explotar este mineral escaso, y ese cobro es lo que en Chile no existe. Por eso es que, Freddy, nosotros decimos, en Chile no hay royalty porque no se cobra por explotar este recurso mineral escaso, y por eso es que creemos que es totalmente constitucional y lo vamos a pelear. Pero qué interesante el debate que se abre. ¿Y en Chile nunca ha habido royalty? ¿O hubo royalty? Bueno, cuando estuvo nacionalizado, obviamente, ahí era todo chileno, ¿no? Sí, hay un precedente que es previo a la nacionalización, que fue lo que se llamó la chilenización, que fue con Frei Montalva. Y ahí hubo algo parecido. Ahí hubo un control que fue parcial del Estado. Ahí en la medida de lo posible se nacionalizó. Claro, el Estado controlaba lo que era la producción, digámoslo así, y ponía cuotas y comercializaba. Pero sigue existiendo la empresa privada como eran la Anaconda, que eran las mineras, en ese caso, gringas, transnacionales. ¿Usted avanzaría, diputado, o impulsaría una renacionalización de los recursos naturales, partiendo por el cobre, hoy también por el litio y otros recursos más que se van a explotar en adelante, ¿no? Hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Y ni hablar. ¿O es bueno también que haya algún tipo de intercambio con la empresa privada? Yo soy partidario que se discuta al calor de la nueva Constitución y en el proceso constituyente y se escriture la renacionalización de recursos naturales, particularmente del cobre, entendiéndolo eso sí que es una renacionalización a la luz de los desafíos que tiene Chile en el siglo XXI. Perfecto. Y que no necesariamente es la copia mecánica de lo que se hizo en el año 71. Ahora, ¿sobre qué base? Sobre base, por ejemplo, lo que se hizo en Bolivia. En Bolivia se nacionalizó el gas,
se cobra un 30% por el derecho a explotación, el Estado es el que comercializa, pero empresas privadas que tienen tecnología lo explotan. Y las transnacionales en Bolivia se quedaron. Perfecto. Se nacionalizó el gas y se quedaron porque seguía siendo un negocio altamente rentable. Y en el caso del litio, Bolivia también se está asociando con capitales alemanes, pero creando una empresa estatal que incluso creó ya una fábrica de baterías para acumular energías en base al litio. Entonces, Chile tiene tremendas posibilidades, pero lo estamos haciendo pésimo y estamos entregando estos minerales a una explotación a destajo sin incorporación de valor agregado. Sí, hay mucha utilidad acá, sobre todo ahora, ¿no? Que en pandemia hay grupos económicos que han casi duplicado, ¿no? sus ingresos, como por ejemplo el grupo Luxich el año pasado, ¿no? En plena pandemia, el 2020. Sí, y alguien se enojó por ahí, pero en la prensa apareció una semana atrás que el grupo Luxic, Antofagasta Mineral se llaman, con todas sus mineras, repartió utilidades. Repartió 500 millones en utilidades del grupo Luxic, en medio de una pandemia terrible que la gente pelea por el IFE, por los 100.000 pesos que el gobierno no quiere dar, los bonos miserables. Perfecto. Y el grupo Luxic se echó al bolsillo en dividendos, en pago de utilidades del cobre, 500 millones de dólares. Diputado, y estamos haciendo esta conversación, ¿no? Como de interés ciudadano, como lo dijimos al principio, ¿no? Para estar pendiente de cómo los parlamentarios van a seguir el proceso del royalty minero y presionar quizá, ¿no? Al gobierno para que llegue al TC, como lo dijo el subsecretario de la Sexpress, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo se discute de nuevo esto en particular? ¿Pasaría esto, me imagino, también al Senado? ¿Cómo se ve la cosa en el Senado? Que es más complejo ahí, los lobbies son más poderosos porque son menos, ¿no? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es que la primera semana de abril, después de la semana parlamentaria que tenemos distrital, estamos enfocados en la discusión en la Comisión de Minería y la tercera semana de abril pasa a la Comisión de Hacienda. Eso quiere decir que en abril, antes del 1 de mayo, esto debería ser votado por la sala de la Cámara de Diputados y pasar al Senado. Ahora, el Senado obviamente es otra historia, pero yo tengo harta confianza, y me voy a atrever a decirlo, Freddy, de lo que puede hacer ahí también Yasna Proboste, la nueva presidenta del Senado. Porque Yasna es una persona que en estos temas es de Atacama, conoce cómo las mineras están hoy día echando la riqueza de Chile al bolsillo, y creo que podemos tener una aliada importante para esta discusión. Así que yo tengo la expectativa que la presión que está generando este tema obligue a que esta ley sea reconocida por el gobierno y bueno, está todas las condiciones para que en este contexto de la riqueza que se están ganando las mineras surja realmente el rollo. Así que yo estoy optimista, pero con presión ciudadana y participación de la gente. Esa es la clave. Sí, que a veces no entendemos la riqueza que tenemos como país. No debiéramos, con una buena economía además y una distribución del ingreso mucho más equilibrada, tener los problemas que está teniendo muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas hoy, por ejemplo, en pandemia, ¿no? Con el poder que tenemos de riquezas naturales. Bueno, Chile es un país que tiene riquezas naturales muy importantes, incluso también a nivel del agua, que es un drama que vivimos en mi región, pero están desigualmente distribuidas y la propiedad privada es la que genera también que los intereses públicos del uso de estos recursos naturales nunca esté colocado como primera prioridad. Y por eso en Chile incluso hoy día no se respeta el derecho humano al agua. Entonces, bueno, es parte del debate que yo creo que es muy importante que se dé en la nueva Constitución, porque no está escriturado en la Constitución. ¿Cuál es su reflexión, Daniel, que finalmente de todo esto? Porque esto claro, se empezó a privatizar en dictadura, pero se profundizó toda esta privatización en democracia, ¿no? Y puntualmente en el gobierno de la Concertación. Bueno, tremendamente crítico lo que hizo la Concertación. Por eso nosotros, como Partido Comunista, fuimos oposición a todos los gobiernos de la Concertación y defendimos los principios de los cambios profundos. Ahora, lo que a algunos les molesta es que nosotros ya hemos dicho en un minuto que con un gobierno distinto se podían hacer reformas. Y por eso fuimos a un gobierno, que fue el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que fue la nueva mayoría. Pero ahí lo que quisimos hacer fueron reformas contrarias al neoliberalismo, y cuando estábamos avanzando en esa reforma, alguien nos puso el freno a mano. ¿Quién lo puso? Jorge Burgos, Ignacio Walker de la Democracia Cristiana, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que echaron para atrás la reforma. Y por eso es que cuando hoy día... Está hablando de la nueva mayoría ya entonces. De la nueva mayoría. Por eso cuando se discute de unidad, nosotros decimos sí, pero con un acuerdo de programa y de cambios profundos que estén a la altura de lo que Chile demanda, porque no vamos a hacer un royalty del 1%. ¿Fue buena esa experiencia de tener un gobierno con la Democracia Cristiana, diputado Núñez, para el Partido Comunista, teniendo en cuenta, ¿no?, estos ejemplos que acaba usted de recordar? Pensando también en lo que podría venir en pocos meses más cuando se haga una primaria, ¿no? Y que podría involucrar a Daniel Jadwe, pero también a Jimena Rincón. Mira, fue una experiencia difícil, pero que nosotros de todas maneras valoramos por los cambios que se hicieron. Se puso fin al sistema electoral binominal. Eso ha sido un aporte tremendo. Se logró avanzar en la gratuidad en la educación superior. Son miles, cientos de jóvenes que hoy día estudian gratis por la ley que se aprobó ahí. No obstante, nosotros quedamos frustrados
por la expectativa que teníamos, ¿ya? Y lo que queremos es no repetir y no tener esa experiencia de errores, y para eso es fundamental que todos los partidos de oposición que quieren ir a una primaria única apoyen un compromiso programático de cambios profundos. O sea, ¿usted le daría una segunda oportunidad a la democracia cristiana si fuera en gobierno nuevamente? Siempre y cuando firmen cada uno de los compromisos de los cambios que tienen que hacer. Una ley de garantía. Se dio vuelta la ley, una ley de garantía les concedo, pero previa ley de garantía firma. Ley de garantía constitucionales para la democracia cristiana. Muy bien, Daniela. Gracias por haber venido. Y estaremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el Parlamento con el royalty minero y la recuperación de nuestras riquezas naturales. Que esté muy bien. Muchas gracias, Freddy. Hacemos una pausa. Seguimos acá con el profesor Gonzalo Peralta. Vamos a hablar de historia y de historia de las elecciones. A propósito de las postergaciones, vamos a hablar con el Gonzalo Peralta. Historia para entender el presente y, por supuesto, proyectar nuestro futuro. No te vayas de la sintonía de Vía X.